Bueno, como les había mencionado, yo sé muchos elementos en los cuales puede intervenir el hidrógeno, el oxígeno, se encuentran en la naturaleza. Los elementos biogénicos que son el carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre e hidrógeno se encuentran en elementos más complejos, en los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y estos también pueden encontrarse en los alimentos como tal. Al combinarse los elementos biogénicos, también los podemos encontrar en los grupos funcionales. Estos grupos funcionales también los podemos encontrar dentro de los elementos más grandes, como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos. Pero también los grupos funcionales tienen una función dentro de la química como tal, ya que son importantes en toda la materia química y orgánica de nuestro cuerpo y a nuestro alrededor. Al combinarse forman grupos funcionales, los biogénicos, con propiedades físicas y químicas presentes en las moléculas biológicas, dotándolos de características particulares. En ese sentido, en los carbohidratos podemos encontrar el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, pero también necesitamos elementos como tal. El ATP, que es el adenosín trifosfato, pues necesita del fósforo como tal, o tres fósforos, pero también su estructura de la adenosina está conformada por carbohidratos, que es un elemento cíclico. ¿Y qué tiene el carbohidrato como tal? O en ese sentido, el azúcar como tal, pues va a tener o va a estar dotado eh, de elementos como el carbono y el oxígeno, que es un elemento cíclico. En la tabla van a ver el grupo funcional, sus características y qué solubilidad nos dicen. Cuando son hidrosolubles, quiere decir que se pueden destruir o se pueden disolver. O insolubles, que no se pueden disolver fácilmente. O poco solubles, que ni están así ni están así. Que tanto pueden disolverse como pocamente en un estado de equilibrio de a la mitad. En ese sentido, los hidroxilos que es el grupo funcional de los alcoholes o sus características son los alcoholes, son elementos hidrosolubles que al combinarse con aguas pierden su solubilidad y se pueden romper. A diferencia que el metilo, que se localiza en las cadenas de los ácidos grasos. ¿Y qué se nos dice que son las cadenas de ácidos grasos o dónde los podemos encontrar? Esos ácidos grasos los podemos encontrar en los lípidos, sobre todo en las cadenas de triacilglicéridos o en el elemento más conocido cuando nos hacemos una química de 6 elementos, los triglicéridos. O los fosfatos, que como les mencioné, que es una cadena combinada de una adenina, un grupo carbohidrato que es el azúcar y 3 fosfatos, que lo podemos encontrar en el ATP, que son sus características de ese grupo funcional fosfato o PO3, que es un organismo hidrosoluble que rápidamente sus cadenas con las que están unidas los fosfatos y todo el elemento puede romperse fácilmente. O el grupo amino, que podemos encontrarlo en aminoácidos y ciertas bases de nucleótidos, actúan como bases de receptores de iones hidrógenos hidrosolubles. Los aminoácidos o grupo amino lo podemos encontrar en las cadenas de los ácidos nucleicos, que es la adenina, guanina, tirosina, uracilo como tal, con las cuales están unidas. Pero los grupos aminoácidos son cadenas en las cuales las podemos encontrar principalmente en las proteínas, las cuales tienen una estructura primaria, secundaria, tercera y cuaternaria, dependiendo de las características del organismo. Y el carbonilo, aldehído y cetona, pues como lo dicen, estas las podemos encontrar en azúcares, aminoácidos y bases nucleóticos. Lo mismo, ácidos nucleicos, los carbohidratos y proteínas. Y su solubilidad es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Que son fáciles de romper por él o por su osmolaridad. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? Bueno, pues seguimos. Y en esto, a ver, ok, Oliver.
Bueno, ¿y cómo se mueve la materia en la naturaleza? Mediante los ciclos biogeoquímicos. ¿Y cómo están los ciclos biogeoquímicos? Constituidos por el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, azufre e hidrógeno. Pero cuando hablamos de ciclos, hablamos de algo circular, algo que va girando, girando y se mueve. Algo sencillo para que lo puedan entender cómo son los ciclos bioquímicos. Son pasos, o sea, si se acuerdan del ciclo del agua, es lo mismo, pero nada más con el carbono, el oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre e hidrógeno, pero en la naturaleza, no en nuestro organismo. Alrededor, en nuestra naturaleza, en todo el mundo existe un ciclo como tal, como la fotosíntesis, que es un ciclo para obtener energía a base de dióxido de carbono y luz, obtienen azúcar o glucosa mediante el proceso que lo conllevan los cloroplastos, que se produce energía. Y esa energía pasa por etapas y las etapas es un ciclo que gira y gira y no deja de girar. Lo mismo sucede en la naturaleza con el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo e hidrógeno y otros elementos más. También en nuestro organismo existen otros cíclicos, otros ciclos en los cuales son un poco más complejos, llamados ciclos metabólicos o metabolismo. Pero eso ya está referido ya más a particularidad, como el metabolismo de los carbohidratos, el de las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, para obtener ciertas sustancias. En ese sentido, si es el ciclo de los carbohidratos, mediante el ciclo de Krebs por la glucosa o el ATP para obtener energía para nuestro organismo. En ese sentido, vamos a iniciar viendo varios ciclos de estos. Ahora, se presentan cambios en los estados de la materia y reacciones de oxidación y reducción. En todo momento va a haber oxidación y reducción. A partir de eso, unos pierden, otros ganan. Pero a partir de esa oxidación y reducción siempre se va a obtener un producto. Por eso era importante conocer cómo se obtiene o cómo se hace una reacción de óxido-reducción para entender un poco esto, como quiénes son los que ganan electrones, son como los pierden. En ese sentido ya es un poco más sencillo y particular la pérdida de esto. Continuamente la materia circula entre las diversas esferas, la biosfera, la atmósfera y la litosfera. O sea, en el plano terráqueo. Esto por los cambios de estados, ya sea líquido, gaseoso, sólido. Dado que la cantidad de materia no se pierde, los cambios en ella son cíclicos. Como dicen, la materia no se destruye, solo se transforma. O sea, pasan distintos procesos, pero nunca se va a perder esta, sino va a cambiar y va a modificarse. Y va a ser mediante unos ciclos. Obedecen a la segunda ley de la termodinámica, un comportamiento lineal, pero dependiendo de la velocidad de la reacción, los ciclos bioquímicos se pueden dividir en gaseosos, sedimentarios y mixtos. En la siguiente tabla van a ver las características de acuerdo a la distribución, su velocidad y en dónde se pueden encontrar y los estados que se mencionan que son gaseosos, sedimentarios y mixtos. Por ejemplo, en la distribución de la materia en la atmósfera, hidrosfera, biosfera y litosfera, los estados van a ser gaseosos. Nada más la hidrosfera, la biosfera y la litosfera van a ser sedimentarios. ¿Qué quiere decir sedimentarios? Que nada más van a encontrarse en el plano terráqueo y no en la atmósfera. En el sentido, cuando son mixtos, se van a encontrar tanto en el aire como en la tierra o como en los demás, en el agua, en la tierra y en el cielo. Ahora, su velocidad puede ser relativamente rápida, más lenta o rápida en los mixtos. Ahora, ¿qué elementos presentan o qué se presentan en este ciclo? Está el ciclo de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que son estados gaseosos como tal. Los sedimentarios son el azufre y el fósforo. Y los mixtos son el agua. ¿Por qué el agua? Por la combinación del hidrógeno y el oxígeno. Y estos pasan también por distintos ciclos, como el ciclo del agua, en el cual puede ser un estado gaseoso, un estado líquido, un estado sólido. También se presentan en estos estados y también van a ver
preferiblemente cómo se desenvuelven en la naturaleza cada uno. En ese sentido, lo podemos ver directamente en nuestros hogares al calentar agua o al enfriar el agua para producir hielo. Esos son estados de agregación de la materia en el cual vamos a ver el agua transformarse. Y eso es una reacción o un comportamiento mixto en este sentido. ¿Alguna pregunta? No, bueno, adelante. Iniciamos con uno de los principales y más sencillos, que es el ciclo del agua. Ustedes van a ver que en nuestro plano terráqueo o en nuestra tierra como tal, la tierra está cubierta un 3/4 de agua. O sea, la superficie del planeta Tierra es más agua que tierra como tal. Nos dice que el ciclo del agua, o nos menciona, es una sustancia más común en la Tierra, cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Las investigaciones mencionan que la vida surgió ahí, ¿sí? Se menciona a partir de una evolución de ciertos organismos que mencionan de ella, se fueron adecuando a las condiciones climatológicas, terrestres y químicas del planeta para adecuarse a la Tierra. ¿Y qué se nos menciona? Que tiene una polaridad, una alta capacidad térmica y una alta tensión superficial el agua. Cuando se nos menciona que tiene una polaridad, tiene una alta capacidad para que las sales y otras sustancias polares se disuelvan fácilmente en el agua. Cuando ustedes mezclan agua con café o agua con azúcar, van a ver cómo se disuelve. Esa es la polaridad que tiene el agua. Alta capacidad térmica, almacena energía calorífica variando su temperatura lentamente. Cuando van subiendo 1 grado, 2 grados, 3 grados, el agua varía la temperatura. También se nos menciona que es un buen depósito de energía térmica, regulando la temperatura de los organismos. Mayormente lo vemos en la homeostasis de nuestro organismo o de los seres humanos. Una alta tensión superficial que permite que suban por las paredes de cualquier estructura tubular, como los vasos de los vegetales. Esta llamada capilaridad. También esta capilaridad está presente también en algunas pruebas de laboratorio, en algunas eh, pruebas térmicas o pruebas de ensayos que se pueden utilizar y también en nuestro organismo existe la capilaridad. Ahora, lo principal del ciclo del agua, ustedes ya habrán recordado los 3 estados de agregación de la materia. El estado sólido, líquido y gaseoso. Ahora, el de esos 3 estados los pueden ver en esta siguiente imagen. Ustedes ven que a partir de la condensación de los océanos o el agua contenida de estos, mediante la aplicación de energía solar, esta condensación o estos vapores van a ir a la atmósfera. El agua contenida ahí va a estar mezclándose con el oxígeno como tal, lo cual va a crear ciertas nubes mediante un proceso muy sencillo. Al acumularse esto, va a haber la producción de nubes cargadas de agua. En este sentido, con los rayos del sol, algunas situaciones químicas entre el oxígeno y la evaporación del agua, se va a ir condensando, condensando hasta acumularse. Esto va a causar una precipitación llamada lluvia, lo cual al caer a nuestra atmósfera va a ir acabando ya sea en los suelos normales o acabará en las montañas que van a estar cubiertas de nieve por una alta temperatura. La temperatura se da por una altura como tal y estas se van a solidificar. La sublimación o la evaporación también se produce en las tierras normales, no solamente en los océanos o en los ríos o en los lagos, también en la superficie terrestre existe esa evaporación o transpiración del suelo. Y mayormente esto se ve cuando llueve, cae al suelo y como está el suelo totalmente a una temperatura alta o la luz solar hace que se caliente, va a causar un dichoso bochorno. Ese bochorno es causado por la evaporación del agua que va a seguir su ruta hacia arriba. Ese vapor
va a volverse a condensar y transformarse en nubes, produciendo nuevamente agua. Lo mismo sucede con la lluvia que a veces puede suceder en las zonas altas. En ese sentido, ya sería nieve que caería en las montañas. Estas, al llegar a cierta temperatura, se van a derretir, van a llegar al manto acuífero, va a ir por los ríos subterráneos, ríos de la superficie, llegan a los lagos, lo mismo vuelve a llegar a los manantiales y durante ese proceso se va a generar una o un arrastre de ciertos minerales, los cuales van a traer de cierta cantidad de potasio, sales, etcétera, los cuales van a llegar a los manantiales, los cuales van a contener un agua un poco saludable para el consumo humano o agua potable almacenada ya sea en una presa. Y esto es lo mismo, va a seguir lo mismo el ciclo en el cual, habiendo una temperatura que produzca vapor, va a haber una evaporación y así seguidamente. El ciclo es continuo, es circular y va a seguir, tanto en la superficie terrestre como en los mantos acuíferos, en ríos, lagos o el mar como tal. Nada más que la diferencia es la cantidad de sales que va a contener o la cantidad máxima que pueda haber. Es muy sencillo el ciclo del agua como tal y siempre va a ir girando en el mismo sentido, no cambia. Y ahí van a ver literalmente los cambios en el estado de la materia, como pasa de un sólido a líquido y un líquido a un estado gaseoso y viceversa en un sentido. ¿Alguna pregunta hasta este momento con respecto al ciclo del agua? No, aunque no creo que tengan tantas dudas, porque literalmente el ciclo es muy sencillo. Bueno, continuamos. Bueno, nosotros ya habríamos visto los procesos que contiene el proceso del ciclo del agua, pero vamos a hablar. Y también tiene otras fases como tales. En ese sentido, la condensación, el vapor se transforma en un estado líquido o sólido por la disminución de la temperatura o el aumento en la presión. Chicos, es importante esto que puede venir en el examen. En la evaporación, un líquido se transforma en un estado gaseoso. En la solidificación, un líquido a sólido por la disminución de la temperatura. La sublimación es el proceso inverso, de un sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. La liquefacción es un gaseoso a líquido por acción de la temperatura y el aumento de la presión cuando es muy elevado. Mayormente la liquefacción se ve en otras partes, en un sentido al producir yogur en algún sentido. La transpiración normal, el líquido a través de un sólido poroso. En ese sentido, el piso como tal es poroso. Mediante una acción o un aumento de la temperatura va a surgir el vapor. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestro líquido que está en nuestro organismo, en la piel, va a salir líquido, pero va a evaporarse. Y la contaminación, que es una acción física, químico-biológica que modifica las condiciones naturales y la dinámica de la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. O sea, el actuar del humano al contaminar el planeta Tierra. Y los efectos de los gases o el efecto invernadero o el GEI son compuestos de la atmósfera que contribuyen al efecto invernadero. Entre ellos están el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano, el hidrógeno, el oxígeno y fluorocarbonos. Mayormente son elementos a veces de los efectos de las industrias químicas o industrias de energía nuclear que producen este efecto invernadero. Eh, Esto es importante, estas implicaciones de condensación, evaporación, solidificación, sublimación, liquefacción, transpiración, contaminación y gases o gases de efecto invernadero son importantes que tengan que ver, porque también eso influye mucho en el ciclo del agua como tal, y ustedes mismos lo pueden ver. ¿Alguna pregunta?
¿Quedó claro, Olga? Ali, Griselda, Yami, ¿quedó claro? Es muy sencillo el ciclo del agua, nada más estas partes que son de los puntos importantes del ciclo del agua normal o los estados de la agregación de la materia son importantes recordarlo, aunque ya lo habíamos visto. Ahora, el ciclo del nitrógeno. Ya vimos el más sencillo de los ciclos y el más común que conocemos desde la primaria, desde que vemos ciencias naturales. Ahora, el ciclo del nitrógeno es esencial para la formación de proteínas, ácidos nucleicos, ATP. ¿Qué es el ATP? El adenina trifosfato y algunas otras sustancias metabólicas. Ahora, a pesar de ser el elemento más abundante en la atmósfera, el 78%, la mayoría de los organismos no pueden tomarlo de ahí. Por eso, en su forma molecular básica es el N2. El nitrógeno no lo podemos tomar directamente nosotros. Tenemos que producirlo. Las descargas eléctricas de la atmósfera oxidan el nitrógeno, el N2, en nitrógeno o el oxígeno al nitrógeno como tal y ponerlo a disposición de la biosfera. O sea, que a pesar de que lo encontremos en su forma elemental, necesita de las cargas eléctricas para que pase a la combinación con el oxígeno, óxido nítrico en un sentido, y ponerlo para la biosfera. Hay muchas bacterias que utilizan este compuesto como tal, como la Acetobacter, la Klebsiella, el Clostridium, los Acinetobacter y Rhizobium, que tienen la capacidad de utilizar el nitrógeno del aire, o sea, no el compuesto como tal, sino directamente y transformarlo en dióxido de nitrógeno e hidrógeno, liberándolo al suelo mediante nitrificación o la asimilación o lo asimilan las plantas. Aquí en ese sentido es muy importante que ustedes comprendan de que este tipo de bacterias pueden producir el nitrógeno como tal. Y el proceso como tal es la nitrificación. ¿Y qué hacen las bacterias? Transforman el amoníaco, que es el NH3, liberándolo por la nitrificación. ¿Correcto? Cuando un organismo muere, las bacterias amonificantes. ¿Qué son amonificantes? Que transforman el amoníaco, que viene siendo el NH3, o descomponen o descomponedoras, transforman los compuestos orgánicos y liberan al suelo amoníaco. Nosotros como organismos, al descomponernos, ciertas bacterias los van a producir, van a agarrar ciertos compuestos nitrogenados de nuestro organismo y lo van a convertir en amoníaco, liberándolo al suelo. Y van a ver que ya hablamos parte del ciclo como tal, con el nitrógeno en el medio ambiente, en el aire, con la liberación de las bacterias mediante la nitrificación, transformando el amoníaco para liberarlo en el suelo. Ahora, la nitrificación es realizada por dos tipos de bacterias, nitrosomonas y nitrobacterios. Y en sí van a ver la siguiente imagen, cómo es la nitrificación como tal. Las nitrosomas oxidan el amoníaco a nitrito. Y ustedes lo van a ver, el oxígeno y el amoníaco. Este va a ser producido a nitrito. Y la nitrobacter oxida el nitrito a nitrato. Y estos son sus compuestos químicos, o bueno, su proceso, cómo se nitrifican entre sí. Las plantas absorben el nitrato incorporándolo a la cadena trófica.
en un proceso dentro de su mismo ciclo de las plantas. Los animales, el metabolismo de los compuestos nitrogenados forman un ion amonio que es tóxico y puede ser eliminado. En ese sentido, las plantas lo incorporan en su cadena trófica y la cadena trófica viene también en un proceso dentro de la misma síntesis en la producción de energía a liberarlo. Y muchos animales, sobre todo herbívoros que comen plantas, comen estas plantas y al haber compuestos nitrogenados, lo convierten en amonio. Pero para estos animales, como se menciona, son totalmente tóxicos. El amonio en todas sus presentaciones es tóxico. También nosotros liberamos amonio en un sentido en la orina, que causa un olor después. Pero son liberados mediante la excreción, la sudorificación y la orina. Se elimina en forma de amonio mediante la urea o de ácido úrico. Eso es en un proceso interno de nuestro metabolismo. El amonio que nosotros consumimos o los animales consumen se convierte en urea o ácido úrico. Estos van a la tierra o al agua de donde pueden tomarlo las plantas o ser usados por algunas bacterias. Y lo mismo, vuelve el mismo proceso como tal y así es el ciclo del nitrógeno. Se nos menciona que el nitrógeno retornará a la atmósfera por desnitrificación, o sea, reducción del ion nitrato del suelo o el agua a nitrito o nitrato diatómico, proceso opuesto a la fijación del nitrógeno. Ese es el proceso como tal químicamente. Y van a ver la pérdida de electrones y la combinación de las moléculas para dar energía. Ahora, es realizada por ciertas bacterias heterótrofas, como las pseudomonas, por decir, para obtener energía por respiración aerobia. El nitrógeno suele ser uno de los elementos que escasea, siendo un factor limitante de la productividad de muchos ecosistemas. Al desaparecer el nitrógeno, se pierden ciertos nutrimentos que pueden ser vitales para la producción de plantas o de cosechas como tal. Un suelo no nitrogenado es un suelo muy infértil, en el cual no va a crecer nada. Se han abonado los suelos con nitratos para mejorar los rendimientos agrícolas por años ricos en nitrógeno. El guano o el estiércol. El guano o el estiércol, ¿ustedes de dónde creen que lo obtenemos? El guano es el más común y nada más se encuentran en cuevas. ¿Ustedes de dónde creen obtenerlo? ¿Correcto? De los murciélagos, Olga, el guano ahí se obtiene y el estiércol lo podemos obtener ya sea de las vacas, que también por su metabolismo, por parte de sus 4 estómagos, pueden soportar el amoníaco de esto. Y al ser excretadas, tienen una gran cantidad de nitritos. Correcto, de las vacas, los caballos y los borregos. Ahí se obtiene eso. Desde 1914, en que Fritz Haber y Carlos Bosch lograron la síntesis artificial del amoníaco fabricando abonos nitrogenados. Gracias a estos dos, la industria de alimentos y agrícola fue creciendo como tal, ya que ya no era complicado conseguir el nitrógeno mediante el guano o el estiércol. Antiguamente habían campos o minas de guano en la cual hacían trabajar a, a personas en la recolección de este dichoso excremento que se obtenía de los murciélagos o en la obtención de el estiércol del ganado para poder irrigar de nitrógeno o nitratos el suelo para una mayor fertilidad. No crean que nada más es tirar por tirar el estiércol, sino también tiene un porqué químicamente el uso de este elemento del nitrógeno como tal. Y aunado a que hay algunas bacterias que degradan el amoníaco a nitrato mediante la nitración,
pues eso ayuda a que el suelo obtenga más nitrógeno en el suelo. También algunas bacterias en el sistema o en las aguas o en el mar utilizan lo mismo para producir nitratos y también alimentar a su flora y fauna de sus entornos. Y así, el exceso de nitrógeno en el agua provoca un enriquecimiento excesivo de nutrientes, eutrofización, produciendo un afloramiento de especies y una mayor frecuencia de eventos que matan a los peces de la costa. ¿Qué quiere decir esto? Que causan la marea roja. La marea roja, nada más conocida, es un exceso de nitrógeno, de producción de varias especies como tal. La marea roja es literalmente eso, de la acumulación excesiva de nitrógeno. Por eso a veces cuando ves una marea roja, dices, no, es que hacer que es tóxico, te vas. Sí, en una medida sí te causa cierta irritación, pues un organismo normal no está acostumbrado a gran cantidad de nitrógeno como tal. Y en ese sentido, ustedes pueden ver en la imagen el ciclo del nitrógeno, cómo a partir de las plantas y la flora bacteriana y de los animales se puede obtener. Los animales consumen las plantas pueden producir lo mismo y hay una asimilación del nitrógeno atmosférico y mediante la nitración va a haber una descomposición de ya sea de la orina o de las heces de las mismas plantas por bacterias que van a desnitrificar o nitrificar, convirtiendo el amoníaco en nitrato y produciendo nitrógeno. Y estas bacterias siempre algunas van a estar fijadas en el suelo y van a producir este amoníaco, este nitrógeno, para enriquecer el suelo. Y así literalmente es un ciclo. Se come, se bebe, se descreta, se pasa por una nitración, amoníaco, nitrato, nitración, nitrógeno y se produce nitrógeno a nitrito como tal. O amonio a nitrito o nitrato a amonio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y ustedes van a ver, está muy complicado esto, no lo entiendo. No, no se preocupen. Lo más importante en esto, lo más importante del ciclo del nitrógeno es esto, y se los voy a enseñar. Acá. Descargas eléctricas en la atmósfera oxidan el nitrógeno en óxido nítrico. Para poner la disposición de la biosfera, óxido nítrico. Ahora, ciertas bacterias utilizan el nitrógeno del aire y lo transforman en amonio, que se libera al suelo mediante la nitrificación. Ok. Estas la modifican y lo liberan en amoníaco. Ahora, ciertas bacterias, dos tipos, las nitrosomas y nitrobacter, producen amoníaco, oxidan el amoníaco a nitrito y oxidan el nitrito a nitrato. Este es un proceso que está aquí, amoníaco a nitrito. Y el nitrógeno retorna a la atmósfera mediante la desnitrificación o reducción del ion nitrato, ya sea del suelo o del agua, y así sucesivamente. ¿Y de dónde podemos obtener esto? Naturalmente, del guano o del estiércol. Y gracias a dos investigadores se pudo obtener el nitrógeno como tal o abonos nitrogenados para ayuda en los campos.